Ok. Creo yo que estamos en vivo ya. Bueno. Ok, mis hermanas, Dios me los bendiga una vez más. Para los que tienen su libro de estudio, saquen su libro de estudio y vamos a empezar, hermana Fabiola, para la siguiente vuelta. A lo mejor nos ponemos de acuerdo para que adquiera este material. Vamos a empezar el discipulado volumen número 2. Ya terminamos el 1 y empezamos el discipulado número 2. Entonces vamos a... El título de discipulado número 2 es el mensaje del reino. El mensaje del reino. Y bueno, hay una introducción. Siempre que lean un libro, lean la introducción, porque es conocer poquito del autor para saber de lo que va a hablar, de lo que se trata. Y todo libro que se lea, incluyendo los libros de la Biblia, necesitamos conocer al autor. Si no conoces al autor, difícilmente vas a entender lo que escribe y lo vamos a malinterpretar. Entonces, vamos a la página número 4, a manera de introducción de la unidad del volumen número 2. Dice así, introducción. La religión es uno de los sustitutos del reino de los cielos. Y por lo tanto, no estamos gozando de los beneficios del reino. El mundo hoy en día se la pasa hablando de religión. Tanto es así que hasta se pelean unos con los otros. Lo que yo quiero que comprendas muy bien es que el Señor Jesucristo no fue un líder religioso. Yeshua solo tenía un solo mensaje y era predicar el reino de los cielos. Él nunca habló de religión. Yeshua fue más relacionado a un político que un líder religioso, puesto que siempre hablaba de un reino. Reino tiene que ver con nacionalidad o nación, no con religión. Espero que tu mentalidad y tu forma de ver las cosas cambie al terminar discipulado número 2 y leas la Biblia desde un punto de vista de reino. Es decir, uno de los objetivos de este discipulado número 2 es de que primero, cambies tu forma de pensar. Segundo, para que aprendas a leer la Biblia desde un punto de vista de reino, no desde un punto de vista religioso. Y vas a entender cómo se va a abrir tu mente y vas a comprender muchos pasajes que antes no entendías. Entonces, objetivos, dice, que el discípulo entienda y comprenda muy bien que Yeshua no fue un líder religioso y por lo tanto, él no trajo una religión. Yeshua vino a establecer el reino de los cielos en la tierra. Número 2, que el discípulo comprenda que es un ciudadano y representante del reino de los cielos. Número 3, y que el discípulo comprenda que es un embajador del reino de los cielos. Note el lenguaje, las palabras que se usan, son lenguaje de reino, lenguaje de nación. No tiene nada que ver con lenguaje de religión. ¿Ok? Más político que de religión, exacto. Y bueno, después viene el agradecimiento. Agradecimiento dice, agradezco a Dios primeramente por la oportunidad de compartir contigo este conocimiento. También a mi familia que siempre ha estado a mi lado, apoyándome. A mi querida esposa Eva por su paciencia y a mi hijo Moy y mi nuera Serena. Los amo y respeto mucho. Quiero dar gracias a Dios también por la gran familia de Efesios 2:20, el ministerio que me ha dado. A cada uno de los pastores que ha puesto bajo mi autoridad, gracias por creer en mí como su pastor y apóstol, les amo. Gracias también a quien me ayudó a traducir este libro al idioma inglés, ya que sin su ayuda muchos de habla inglesa no lo estarían leyendo. Nuevamente, muchas gracias. Unidad número 1, pasamos a la unidad número 1, página 5, y la primera se llama Jesús trajo un reino, no una religión. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a la lección número 1, mis hermanos. Saquen su cuaderno, su Biblia, su pluma y escriban lo más que puedan, ¿sí? Lección número 1. Alguien que me vaya empezando a ayudar a leer ahí para que todos participemos. El tema es renueva tu mente. Vamos a empezar con ese tema, renueva tu mente. Y el objetivo es que el discípulo entienda que es necesario cambiar tu forma de pensar para poder comprender el mensaje del reino de los cielos.
Página 8. Ahora sí, alguien que me ayude a leer, de los que tienen el libro. Pues ahora no hay muchas, así es que les va a tocar a ustedes. Amén. Para poder entender el mensaje que Jesús trajo a la tierra es necesario renovar nuestra mente. El apóstol Pablo lo explica muy bien y a la iglesia de Roma. Romanos 12, versículo 1 a 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ok. De esto se trata este estudio, esta enseñanza. De esto se va a tratar, de lo que Pablo está explicando aquí. Romanos 12, del 1 al 2. De esto se va a tratar, esta primera lección. Si nosotros logramos entender esta primera lección, vamos a entender todos los demás estudios que vienen enseguida. Se trata de que renovemos nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de pensar. En otras palabras, que tengamos una mente abierta, no una mente cuadrada, ¿sí? Perdón, ¿qué es una mente cuadrada? En el sistema religioso, una mente cuadrada es pensar de que lo que a mí me enseñaron, eso es, y así tiene que ser y punto. Y todos los que piensan diferente a mí están mal, nomás yo estoy en la verdad. No es así, ¿sí? Acuérdense que la verdad es relativa, no es absoluta. Entonces, todos tenemos fracciones o fragmentos de verdad, ¿sí? El único que tiene la verdad es Yeshua. Entonces, nosotros todos estamos en ese camino, estamos aprendiendo cada día más y más. Entonces, Romanos 12, del 1 al 2, Pablo da unos consejos muy buenos a la congregación de Roma, de los cuales nosotros vamos a aprender mucho hoy. Entonces, el siguiente párrafo dice: el apóstol Pablo le escribe esta carta a la gente como tú y como yo, gente envuelta en la cultura de Roma, que había vivido en adulterio, en drogas, en alcohol, en brujería, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo les presentó el mensaje del reino de los cielos y ellos lo aceptaron, pero todavía había muchos que seguían practicando lo mismo que practicaban antes de aceptar el mensaje del reino. Es decir, ya eran ciudadanos del reino de los cielos, pero seguían comportándose como romanos. Ya eran salvos, pero seguían pensando como antes. Ya eran libres, pero mantenían la cultura de Roma en sus mentes. Por eso el apóstol Pablo les dice que presenten sus cuerpos en sacrificio. Lo que en Roma hacías con tu cuerpo, ahora en el reino de los cielos ya no lo haces. Si en Roma con tu cuerpo adulterabas, aquí en el reino de los cielos ya no adulteras. Si en Roma a tu cuerpo le echabas alcohol, drogas, etcétera, etcétera, ahora aquí en el reino de los cielos ya no hagas eso. Tienes que sacrificar tu cuerpo, porque aquí en el reino de los cielos el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, leamos otra vez Romanos 12 del 1 al 2 y lo vamos a entender un poquito mejor. Lo leo. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, lo que está Pablo diciéndole a la iglesia de Roma en este capítulo, a la congregación de Roma, es gente que vivía en Roma, ¿sí? Pero que había de todos ahí, pero que habían aceptado ya al Mesías, el mensaje del reino, obviamente al rey de ese reino, y habían comprendido y estaban haciendo la transición, ¿sí? Para poder entrar ahora a al camino o al reino. Pero Pablo nota, la carta de Pablo, si nosotros analizamos toda la carta de Roma, Pablo manda la carta para solucionar ciertos problemas.
Entonces uno de los problemas que estaba pasando en Roma era que esta gente de Roma, que era gente normal como tú y como yo, ¿sí? Gente que andaba, que había dado en el mundo con la cultura del mundo, con la cultura de Roma, pero que ahora habían aceptado al Mesías, pero se seguían comportando como romanos, como antes, ¿sí? Y si nosotros estudiamos un poquito la cultura romana, nos damos cuenta que la cultura romana era muy libertinaje, tendía mucho al libertinaje la cultura de Roma y obviamente la idolatría, ¿sí? Entonces, estos ahora aceptan al Mesías y ya están acá, que empiezan a caminar, pero se siguen comportando como antes. Por eso Pablo les está diciendo, hey, tranquilos, renueven su forma de pensar, no sigan pensando como antes, cambien y sacrifiquen su cuerpo. O sea, hay que sacrificarlo, ¿sí? Es decir, lo que antes practicabas con tu cuerpo, ya no lo practiques. Eso era antes de que estuvieras acá en el camino, ahora ya no. Entonces Pablo está tratando de instruir para solucionar la problemática que había en Roma. Ahora, si aplicamos eso a nuestros tiempos, dentro del cristianismo en general, es exactamente lo mismo. Lo mismo. El último párrafo dice, el problema que estaba viviendo en la iglesia de Roma es exactamente lo mismo que viven muchos cristianos de hoy en día. Aceptaron a Jesús como su Salvador en sus vidas, pero mantienen al mundo en sus mentes. Se trajeron la cultura del mundo y la metieron a la iglesia. Son cristianos, pero siguen practicando con su cuerpo lo que antes practicaban. El apóstol Pablo nos dice que cambiemos nuestra forma de pensar y presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Él. Ahora, esto es lo que pasaba en Roma, en el primer siglo, por allá, era aproximadamente como en los años 50 y tantos, 57 más o menos, que cuando escribió Pablo sus cartas. Denme un segundito. Entonces, hay un problema y Pablo trata con la carta de solucionar el problema. Pero si aplicamos ese problema a nuestros tiempos, nos damos cuenta que el problema es lo mismo, sigue. El cristianismo de hoy en día, que estaba en la esclavitud en Roma, porque viene de Roma, ¿sí? Entonces, viene de allí, salen ahora, soy cristiano, Dios me salvó, Dios me liberó, lo que practicaba antes, lo decimos, lo testificamos, sí, mucha gente, pero quitaron unas cosas, pero siguen practicando muchas cosas que seguían practicando cuando estaban en aquel estilo de vida. Es decir, no hubo un cambio, no hubo una transformación. Entonces Pablo les dice, tienen que sacrificar el cuerpo, pero para eso tienen que cambiar su forma de pensar. Si no cambian su forma de pensar, va a ser muy difícil que ustedes dejen de hacer lo que antes practicaban. Esto, mis hermanos, si ustedes se acuerdan de los estudios pasados, tiene que ver mucho con el carácter. Esto tiene que ver con carácter de la persona, ¿sí? Y ahí es donde es lo más difícil, al menos en la experiencia que yo tengo. Tú puedes hablar con las personas y enseñarles todos los mensajes que vienen en la palabra de Dios, del reino, de guerra, de liberación, Torah y todos los temas que tú quieras, bautismo, salvación. Pero uno de los temas más difíciles es el tocar el carácter. Formarle el carácter a la gente es difícil, mi hermano. ¿Por qué es difícil? Porque imagínate cuántos años viniste con ese carácter. ¿Quién te formó el carácter? Bueno, la sociedad, la familia, la religión, la educación, te formaron lo que tú eres, tu carácter, lo que tú eres hoy, lo venimos arrastrando de esas 4 escuelas de la vida, ¿sí? Entonces ahora venimos a Cristo, pero seguimos comportándonos como antes. Seguimos pensando como antes, y eso tiene que ver con carácter, ¿sí? Ahora, obviamente el Espíritu Santo nos ayuda a ser transformados, pero tenemos que poner mucho de nuestra parte. Por eso Pablo dice, transformaos. ¿Cómo? ¿Primero qué? Primero nuestra mente. Porque si no cambias la mente, difícilmente vas a dejar de practicar lo que seguías practicando antes. Entonces muchos quieren dejar de practicar lo que practicaban sin cambiar la mente. Y ahí es donde está el problema. Entonces, ¿por qué muchos cristianos que vienen a Yeshua vuelven a caer a lo mismo? Porque no renovaron su mente. Amén. Entonces este es el mensaje primordial en estos 2 versículos que Pablo está diciendo. Transforma, cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Ahora, si nosotros nos vamos a Escrituras, Yeshua, cuando viene y empieza su ministerio a los 30 años, después de ser tentado, ayunado 40 días y 40 noches, después de ser tentado por el diablo en el desierto,
cuando ya regresa y empieza su ministerio ahí, las primeras palabras que menciona el Señor Jesucristo son estas: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos, ¿sí?, tiene que ver con transformación, con renovación, ¿sí? Tiene que ver con cambiar tu forma de pensar también. En griego es metaneo. Entonces, tiene que ver con cambiar nuestra forma de pensamiento. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, también Yeshua lo confirma cuando empieza su ministerio. O mejor dicho, Pablo confirma lo que Yeshua dijo, porque primero fue Yeshua. Entonces, lo mismo pasa para nosotros, en nuestros tiempos. Si nosotros hoy estamos en este camino, tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Ahora, apliquémonos a nuestros tiempos con la Torah. ¿Por qué muchos, ustedes, no sé, nosotros, ahora que el Espíritu Santo nos revela lo que es la Torah, nos dimos cuenta que estaban muchas cosas, nos hacían falta y muchas cosas estaban mal? Bueno, ¿qué hicimos? Cambiamos nuestro chip, cambiamos nuestra forma de pensar para poder aceptar esto nuevo. Ahora, ¿por qué muchos no lo han aceptado? Porque no han cambiado su forma de pensar. Siguen pensando igual que antes, como cristianos, pues. Cuando eres cristiano y tenías familias dentro del catolicismo y tú le querías hablar y decirle, ¿sabes qué? Estás mal, mamá, estás mal, papá, o el familiar. ¿Y qué te decían? No, yo así soy, así, mi abuelita así era, mi mamá así, y así murió, y así voy a morir yo. ¿Se acuerdan de esas frases? ¿Por qué? Porque no transformaban su forma de pensar. Entonces brincamos del cristianismo y ahora te hablamos de la Torah y ahora sigues pensando como cristiano. No, es que yo soy cristiano y así me lo educaron a mí. O sea, sigue la misma temática. Entonces, todo tiene que ver con cambiar nuestra forma de pensar. Veamos unos ejemplos ahí enseguidita. Alguien que me ayude a leer en la página 9. Pasa mucho en los Estados Unidos. Mucha gente viene a esta nación de diferentes partes del mundo y trae su propia cultura. Un mexicano viene a Estados Unidos, él quiere continuar comiendo frijoles y cactus. Todavía le gusta hablar como mexicano y continúa vistiéndose como mexicano porque es su cultura. Continúa pensando como mexicano y no se adapta a la cultura que está viviendo ahora. ¿Lo está traduciendo del inglés? Sí, le va a costar transitar, pero va a aprender un nuevo lenguaje, una nueva manera de trabajo, estudia, se prepara, seguramente tendrá más oportunidades para progresar. Ok, lo traduce rápido y bien, hermana, ¿eh? Amén. Ok, yo pongo este ejemplo para que, un ejemplo de nuestros tiempos para que entendamos lo que Pablo está diciendo allá. Por ejemplo, nosotros que la mayoría venimos de México, venimos de México y venimos a los Estados Unidos, ¿sí? Pero seguimos pensando como mexicanos. Entonces llegamos a Estados Unidos donde hay una cultura nueva, un lenguaje nuevo, ¿sí? Comida diferente, pero nosotros queremos seguir comiendo frijolitos con nopales, ¿sí? ¿Dónde están los taquitos? ¿Dónde están los nopalitos? ¿Dónde están los frijolitos? No, acá hay hamburguesas, hot dog y ¿me entiende? Entonces, sigo pensando como mexicano. Entonces, entre más rápido yo renueve mi mente para adaptarme a la nueva cultura, más pronto voy a progresar. Si yo no renuevo mi pensamiento, no cambio mi forma de pensar, ¿sí? Y quiero que todos se adapten a mí, pues entonces difícilmente voy a progresar en esta tierra de oportunidades. Entonces está en cambiar nuestra forma y para adaptarnos más rápido. Bueno, lo mismo Pablo está diciéndole. Ustedes eran ciudadanos romanos, sí, está bien, pero ahora entraron a ser ciudadanos del reino de los cielos. Y entre más pronto cambien su forma de pensar y se adapten a esta nueva cultura del reino de los cielos, pues más pronto van a crecer. Pero mientras sigan pensando como romanos, pues difícilmente van a desarrollarse. Lo mismo pasa con el cristianismo cuando venimos a Yeshua. Seguimos pensando como el mundo, ¿sí? Y llegamos a ser miembros de una congregación X y seguimos pensando como pensábamos antes y queremos que todos se adapten a mí.
cuando no es así, ¿sí? El reino, porque es un reino como todo país en la tierra, tiene su propia cultura, su propio lenguaje, sus propios simbolismos, ¿sí? Entonces el reino de los cielos también tiene su propio lenguaje, su propia cultura, simbolismos, sus propias leyes, su propio gobierno, todo. Entonces yo sé el que tengo que adaptarme a eso nuevo. ¿Cómo? Cambiando mi forma de pensar. Entre más rápido lo haga, más rápido me adapto. Ok, seguimos avanzando. El siguiente parrafito lo leo. Dice, esto es lo mismo que el apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos de Roma. Tener una experiencia con el rey del reino de los cielos no es una experiencia religiosa, más bien es una experiencia de cambio de ciudadanía. Esto es bien importante entenderlo. Siempre nosotros que venimos a Cristo, todo lo filtramos bajo el pensamiento religioso. Y no es así. El Señor Jesucristo no es religioso, ni el líder religioso, ni lo será, ¿sí? Entonces leemos la Biblia desde un punto de vista religioso, porque así nos la enseñaron. Es más, hasta nos les pusieron Santa Biblia, ¿cierto? Y en otros dice aquí Santa Biblia. No es santa. Esto no es un libro religioso. Este no es un libro religioso. Este es un compendio de leyes del reino. Entonces debemos de leerlo desde un punto de vista de reino y no desde un punto de vista de religión. Pero Roma, donde venimos, eso es lo que nos metió. Eso es lo que nos enseñó. Ellos nos enseñaron a leer la escritura, ellos, ¿sí? Y nos metieron pensamiento romano, pensamiento religioso. Y nosotros, como buenos obedientes acá en Occidente, pues nos la creímos. Pero no es así. Sí. Que San Pedro, que San Lucas, que San Juan, eso me retumbaba. Exacto. No tiene nada que ver con San. A todos le pusieron San de santos. No, eso es un lenguaje religioso. No era San Mateo, era Mateo. Punto. San Pedro, no era San Pedro, es Pedro. Entonces, todo eso es lenguaje, ¿sí? Cultura romana que se nos filtró, nos metió en nuestra mente. Entonces, ahora, para poder entender el mensaje del reino, pues hay que cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, lo mismo sucede con cualquier religión. Esto estamos hablando de Roma, pero con el judaísmo es lo mismo. El judaísmo tiene su propia estructura, su propio pensamiento, que lo leen desde el punto de vista religioso, judaísmo. Entonces Yeshua viene a la tierra y les dice a los judíos, no a los gentiles, a los judíos dice, hey, arrepentíos, es decir, cambien su forma de pensar porque el reino de los cielos ha llegado. En otras palabras, si no cambian su forma de pensar, ustedes no van a entender el reino de los cielos. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Si no cambiamos nuestra forma de pensar y seguimos pensando como religiosos, no entenderemos el reino de los cielos, menos entraremos al reino de los cielos. Eso es lo que Pablo está tratando aquí con esta problemática. Ok, seguimos. ¿Alguien más que me ayude a leer? Ahí en el parrafito donde dice esto mismo pasa al pueblo de Israel. Hermano Felipe, bendiciones. Ok, lo leo, si nadie está listo. Esto mismo le pasa al pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó del cautiverio de Egipto, los llamó a ser un pueblo de reyes y sacerdotes libres. Pero ellos seguían pensando en la comida de Egipto. Dame un segundito. Ellos seguían pensando en la comida de Egipto. Ellos, como la iglesia de Roma y muchos cristianos hoy en día, no renovaron su forma de pensar y por lo tanto siguieron cautivos en su propia mentalidad. Es decir, si nosotros echamos un vistazo a la historia del pueblo de Israel, cuando Adonai los libera del cautiverio de Egipto, ¿se acuerdan? Ya andan en el desierto, pero siguen pensando ellos en Egipto. Y Moisés, mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, de perdido comíamos calabacitas allá, tiernitas, y acá pues en el desierto no hay ni agua. Se quejaban, querían regresar a la esclavitud, ya eran libres. Ya físicamente estaban libres, pero mentalmente estaban cautivos. Su cuerpo era libre, ya no vivían en esclavitud, pero mentalmente estaban cautivos. Seguían pensando en Egipto.
Amén. Bueno, lo mismo le pasó a los romanos aquí. Ya eran ahora, ya habían aceptado a Yeshua el Mesías, pero siguen pensando como romanos. Y lo mismo le pasa al cristianismo hoy en día. Aceptan al Mesías como su Salvador, pero siguen pensando como en el mundo. Amén. Ahora, eso puede volver a pasar ahora que estamos en este movimiento de la Torah. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, ¿sí? Entonces podemos seguir arrastrando. Por eso, lo que está haciendo el Ruach HaKodesh es irnos sacando poco a poquito, toda esa estructura mental que venimos arrastrando por tantos años. All right. Seguimos. Dice, cuando usted aceptó a Yeshua como su Salvador, no tuvo una experiencia religiosa. Más bien, es un cambio de nacionalidad. El apóstol Pablo lo explica en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos que Él regrese como nuestro Salvador. Note que está diciendo que somos, no que seremos. Filipenses 3:20 dice, somos ciudadanos del reino de los cielos. No está hablando en futuro, está hablando en tiempo presente. Cuando tú vienes y aceptas a Yeshua, al Mesías, como tu Salvador, tú eres, ¿sí? Restauraste tu posición. ¿Ok? No está hablando en futuro. Dice, está hablando en tiempo presente y no en futuro. Tampoco está diciendo que viviremos en el cielo, como muchos lo han interpretado. Te lo explico en el siguiente párrafo. Ese es otro problema, ¿sí? Que se nos metió mucho en el cristianismo, de que un día viviremos en el cielo. Y no es así. ¿Sí? O sea, Pablo aquí no se está refiriendo que, es que nuestra ciudadanía está en el cielo y vamos a vivir en el cielo. No dice eso. Y te lo explico con el siguiente ejemplo. Volviendo al ejemplo del mexicano. Se viene un mexicano de México a vivir a los Estados Unidos. La pregunta es, ya está viviendo en Estados Unidos, pero la ciudadanía de él, ¿dónde está? ¿En Estados Unidos donde está viviendo o donde nació? Donde nació. Él es ciudadano mexicano viviendo en el extranjero. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos viviendo en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos porque de allá venimos. Antes de que nosotros existiéramos, ya existíamos en el Espíritu. Eso lo menciona Pablo, lo mencionan las Escrituras. Entonces, nuestra ciudadanía está en el cielo, sí, porque allá fuimos formados en Cristo, dice. Entonces, de allá venimos. Por eso nuestra ciudadanía está allá. Pero fuimos enviados aquí a la tierra con un propósito específico. Pero tenemos que traer la cultura del reino, que es nuestra ciudadanía, traerla aquí a la tierra. Por eso cuando los discípulos le preguntan a Yeshua, enséñanos a orar, ¿cuál es la respuesta? Ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino, venga. No dice vamos, venga tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, la voluntad del cielo debemos de traerla a la tierra. Las cosas como se hacen en el cielo se tienen que hacer aquí en la tierra. Y nuestra ciudadanía está allá, entonces nosotros venimos del cielo, ¿sí? Para reinar aquí un día, pero debemos de traer la cultura del reino a la tierra. Comportarnos como ciudadanos del reino, pero aquí. En otras palabras, sí tenemos un mandato de colonizar la tierra con la cultura del reino. Eso sería el lenguaje del reino. Colonizar la tierra con cultura del reino. Eso es correcto, ¿sí? Obviamente lo conocemos todo con el lenguaje religioso. Hay que evangelizar, hay que convertirnos todos al cristianismo. No hay mensaje, no hay ningún mensaje, ningún mandato de vayan y hagan cristianos. Eso no dice, no hay nada lo dice en ningún texto. ¿Por qué? Porque no es religión, no estamos hablando de religión, estamos hablando de cambia nuestra forma de pensar para entender el mensaje del reino de los cielos. All right. Seguimos para ir cerrando. La página 10, alguien que me ayude a leer, mis hermanitos, para que mi garganta anda bien cansada. Miren que este fin de semana tuvo especial para mí. El viernes de un estudio.
El sábado a las 10 y el otro. El sábado a las 2:30 y andarás y el otro. Domingo a las 10 de la mañana otro. Domingo a las 6:30 de la tarde otro. Y ahorita otro. Anoche no aguantaba mi garganta. Estaba muy cansada. Así que alguien que me ayude ahí a leer, por favor. Página 10. No dejes que lo que le pasó a la iglesia de Roma te pase a ti. Por eso continúas pensando como romano. Ellos no disfrutan los beneficios del reino de los cielos. Lo mismo pasa con los hijos de Dios por continuar pensando como piensan en este mundo. Ellos están perdiendo los beneficios del reino de los cielos. Amén. El apóstol Pablo comienza la iglesia de Roma y yo te pido que cambies tu manera de pensar y presentes tu cuerpo en sacrificio. Amén. Es decir, Pablo les dice, si nosotros leemos Romanos 12, del 1 al 2, le dice, les ruego, hermanos, les ruego, les dice, está haciendo un ruego, ¿sí? ¿Qué le está rogando? Que cambien su forma de pensar, ¿sí? Entonces es lo mismo, yo escribo aquí, dice, el apóstol Pablo les está rogando a la iglesia de Roma que cambien su forma de pensar, y dice, yo también les ruego a ustedes que cambien su forma de pensar y que presenten sus cuerpos vivos en sacrificio. ¿Por qué? Porque de lo contrario, nunca gozaremos de los beneficios del reino de los cielos. El reino de los cielos tiene muchos beneficios para nosotros como su pueblo, muchos. Pero necesitamos, hermanos, entrar para poder obtener los beneficios, si no, no los perdemos. Amén. Es como, volvemos al ejemplo del mexicano en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchos beneficios para sus ciudadanos, pero el mexicano no tiene derechos a esos beneficios, porque tiene que vivir un proceso, ¿sí?, para hacerse ciudadano de Estados Unidos para poder obtener esos beneficios de Estados Unidos. Si no, aunque viva en Estados Unidos, nunca podrá gozar de esos beneficios, ¿sí? Entonces, tengo 30 años viviendo en Estados Unidos, pero no tienes derecho ni a votar, uno de tantos derechos, ¿sí? Entonces, de nada te sirve vivir si no gozas de beneficios que tiene el país. Bueno, lo mismo sucede acá en el reino de los cielos. Venimos ahora para hacer la transición y de entrar al reino de los cielos, obedecer las leyes de ese reino, que es la Torah, para obtener los beneficios del reino de los cielos. Entonces, mucho cristiano hoy en día ya aceptó al rey de ese reino, que es Yeshua, pero no obedece las leyes del reino de los cielos, por lo tanto no ha entrado al reino de los cielos. Entonces los beneficios están estancados, porque los beneficios son por obediencia a las leyes de ese reino. ¿Me explico? Lo mismo pasa con el ejemplo de Estados Unidos. Si tú eres un buen ciudadano y te comportas moralmente correcto y obedeces las leyes de los Estados Unidos, ¿sí?, entonces con el tiempo tú vas a poder obtener la ciudadanía de los Estados Unidos y gozar de esos beneficios. Lo mismo pasa acá, pero no lo hemos visto de ese punto de vista. Amén. Ok, seguimos. Siguiente párrafo dice, transformación es una palabra que tiene como sinónimo la palabra metamorfosis. ¿Cuántos han escuchado esa palabra metamorfosis? Griego metamorfos. El ejemplo más común es la mariposita, ¿verdad? Que es una oruga, un gusanito y luego una mariposa. Ok, esa es la palabra que está en griego cuando Pablo dice transformaos. Es esa palabra ahí, metamorfos, ¿sí? Es metamorfosis, es decir, cambia, transforma. Metamorfosis tiene que ver con cambio, con transformación, con conversión y con mutación. Es decir, Pablo nos está diciendo a nosotros, hey, cambia tu forma de pensar, transforma tu forma de pensar, ¿sí? Convierte tu forma, muta esos pensamientos que tienes. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma es que no se acostumbren a la cultura de Roma, sino que estén cambiando constantemente su forma de pensar. Es necesario que los hijos de Dios estemos haciendo cambios en nuestra vida, porque el día que dejamos de cambiar nos vamos a estancar. Así hay muchos cristianos hoy en día en las congregaciones estancados por falta de cambio. Los cambios en la vida, hermanos, son necesarios. Son muy necesarios. Y una de las cosas
que el enemigo pone en nuestra mente es para que no hagamos cambios. Todos los cambios en nuestra vida física tienen que ver con nuestros cambios mentales. Si yo no cambio mi forma de pensar, seguiré siempre viviendo en lo mismo que estoy viviendo. Y el problema es que con el tiempo pasa y nos acostumbramos y lo vemos como algo normal, cuando a lo mejor no necesariamente es normal. Amén. Entonces, lo que Pablo está explicando aquí es eso. Metamorfos, cambia, transforma, ¿sí?, tus pensamientos para que cambie tu estilo de vida. Si no cambias tu forma de pensar, entonces nunca cambiarás tu estilo de vida. Pablo le dice, no, no se acostumbren, ¿sí?, a la cultura de Roma. O sea, ahora están en otro país, en otra ciudadanía. Empiecen a adaptarse a lo nuevo, ¿sí? Porque es como, volvemos al ejemplo del mexicano. Llega de México a Estados Unidos y sigue pensando como mexicano, se viste como mexicano, come como mexicano. Entonces nunca adaptó la nueva cultura, nunca transformó su forma de pensar. Amén. Y eso me pasó a mí cuando llegué a Estados Unidos. Yo quería taquitos mexicanos. Y luego me llevan a Taco Bell. Oh my goodness. Recién llegado de México. Y le digo a uno que estaban ahí, compañeros de trabajo, un chicano, digo, hay una taquería por aquí, tengo ganas de tacos, yo quiero comida. Sí, yo te llevo, no, yo sé una. Me lleva a Taco Bell. Digo, no, estos tacos. Oh my God. Bueno, pero así nos pasa. Ok, conclusión. Te ruego también, como el apóstol Pablo, que empieces a renovar tu manera de pensar y que ya no practiques con tu cuerpo lo que antes practicabas. Saca de tu mente todo paradigma y cambia para bien. Una persona con un paradigma mental es aquella quien aprendió algo de cierta manera y tiene miedo a cambiar. Por ejemplo, pongo un ejemplo bien mexicanote. Cuando las personas dicen expresiones tales como: yo soy católico y católico me he de morir porque eso es lo que me enseñaron mis padres. ¿Te acuerdas de esas frases? O uno me va a entender esto: yo soy del PRI porque toda mi vida seguiré votando por el PRI. Y puse estos ejemplos porque yo anduve en la política en México. Abro un paréntesis y pongo un poquito de esto para que entendamos, porque ahí me tocó andar en la campaña de Vicente Fox cuando por primera vez ganó el PAN, Acción Nacional, en México. Entonces estábamos en contra de todo un sistema de más de 75 años reinando el PRI. Entonces era muy difícil. Entonces ibas con la gente, tocabas la puerta para convencerlos de que votaran por el PAN y te dicen: no, dice, yo soy del PRI porque mi papá era del PRI, mi abuelo era del PRI y todos moriremos siendo priistas. Ahora bien duro cambiarlos. Entonces cuando venga el Señor Jesucristo, cambiarles para evangelizar a la gente, resulta que te decían lo mismo: yo soy, válgame. Entonces ahí entendí que los sistemas, ¿sí?, el sistema es lo que controla la mente de los seres humanos. Entonces todo eso tiene que ver, hermanos, con que el enemigo de alguna forma nos capta, o sea, nos captura o nos esclaviza los pensamientos y no quiere que hagamos cambios. Es bien difícil cambiar un paradigma. Yo me acuerdo que la gente que ya los habíamos convencido y estuvimos con ellos 3 meses en campaña y a la mera hora de votar tenían miedo, como si los estuviera viendo alguien. Nadie te está viendo. No, pero tenían miedo. O sea, eso es lo que hace los paradigmas, las estructuras mentales que tenemos en nuestra mente. Entonces, los cambios, hermanos, son necesarios en la vida constantemente. Una persona que para de hacer cambios mentales, con el tiempo se estanca, y todo lo que está estancado, hermanos, con el tiempo apesta. ¿Ven? Necesitamos hacer cambios. Es más, hasta te dice, no sé si a ustedes les ha tocado, y con esto cierro, cuando la persona entiende esto y empieza a hacer cambios, le dice: válgame, hasta que cómo has cambiado, te veo diferente. Pero te lo dicen de una forma así como que estás mal, como que tú eres el malo. Ahí me dicen eso, le digo: pues gloria a Dios, porque no soy el mismo de antes. o sea pero te lo dicen así de una forma sarcástica, como diciendo estás mal. No. O sea, hay que cambiar, claro que sí, constantemente. All right.
Página 11, y hay 5 preguntitas de cuestionario para evaluar esta primera unidad. Pregunta número 1. ¿A quién le dijo Pablo que cambiaran su forma de pensar? A los romanos. Pregunta número 2. ¿Por qué es necesario cambiar nuestra forma de pensar? Según el apóstol Pablo, lo que acabamos de leer es para no conformarnos a este mundo. Pablo dice, no te acostumbres, no te conformes a este mundo, ¿sí? Pregunta número 3. El aceptar a Yeshua como tu Salvador no es una experiencia religiosa, más bien es una experiencia de, 2 puntos, de cambio de ciudadanía. Es entrar al reino de los cielos, o al reino de Dios. 4. ¿Qué es un paradigma? Miedo a cambiar de pensar. Miedo a cambiar de pensar. Son estructuras mentales que te impiden cambiar. Y número 5. ¿Qué significa metamorfosis? Los que están en YouTube, los bendiga, bendiciones, compartan este estudio. Bendiciones.